Muy buenas a todos. En el apartado básico de esta práctica vamos a realizar la instalación de un procesador de efectos mediante cables de inserto en primer lugar y cables de envío y retorno auxiliares posteriormente. Muy buenas. En el apartado básico vamos a mostrar la instalación de un procesador mediante inserto. Para ello utilizaremos un teléfono móvil, el cual se conectará por medio de un mini jack a la mesa de mezcla, donde se introducirán dos jack a la entrada de línea. Después se introducirán otros dos jack estéreo a la entrada de inserto, los cuales llegarán a las entradas y salidas de este procesador de efectos Alexis Nanover. Estas serían las entradas y estas dos las salidas, que volverían a llegar a la mesa de mezcla. De aquí se conectarían dos Canon hembra a las salidas L y R que llegarían hasta la entrada de línea, donde se conectaría por medio de un Canon macho para que pudiéramos escucharlo en los altavoces. Ahora veremos la instalación de un procesador mediante envío de retornos auxiliares. Para ello volveremos a conectar un teléfono móvil con mini jack a la mesa de mezcla, concretamente a la entrada de línea 1 y 2 por medio de un jack. Luego se conectarán otros dos jack en la entrada de envíos auxiliares, los cuales llegarán a las entradas L y R de este procesador de efectos Alexis Nanover, que saldrán hasta llegar al retorno auxiliar de la mesa de mezcla por medio de otros dos jack, al 1 y 2. De la mesa de mezcla se conectarán dos Canon hembras a la salida L y R que llegarán hasta la caja acústica Dash DS108A, donde se conectará por medio de un Canon macho a la entrada de línea. Bien, procederemos en primer lugar con la instalación mediante cables de inserto. Como se observa en esta imagen, podemos ver los tres tipos de cables de inserto posibles. El primero de ellos corresponde con conectores jack-jack, el segundo con conector jack Canon y por último jack RCA. Nosotros vamos a utilizar el correspondiente con conector jack-jack. El conector de la izquierda sería un jack estéreo y los dos de la derecha corresponderán con un jack mono. Con la ayuda de un polímetro vamos a determinar cuál será el jack mono de envío y cuál el de retorno. Para ello pondremos el polímetro en modo que mida la continuidad. Mediremos en primer lugar la punta de uno de los jack mono con la punta del estéreo. Y como podemos ver tenemos señal, hay continuidad, por lo que este será el jack mono de envío de nuestro cable de inserción, que irá conectado a la entrada del procesador de efectos. Como observamos, masa a masa de este mismo conector también es correcto. Ahora medimos la punta del jack mono restante con la punta del estéreo y no tenemos señal. En cambio, si lo hacemos con el anillo de este último, sí habrá continuidad, por lo que este será el de retorno, el cual irá conectado a la salida del procesador. Empezaremos conectando nuestro teléfono móvil al corte 2 y 3 de la mesa de mezclas, concretamente a la entrada de línea de cada una de estas. Este reproducirá un sonido o canción. Procederemos a ajustar el PFL. Nos iremos al corte 2 de la mesa y presionaremos el botón de solo correspondiente con el PFL. Pulsaremos también el botón de mode situado al lado de los LEDs que nos indican el nivel o ganancia. Ahora iremos ajustando el potenciómetro de ganancia o gain del corte seleccionado y ajustaremos hasta que el nivel oscile en torno a 0, más 2 y menos 2. Haremos lo mismo con el siguiente corte, habiendo pulsado su botón de PFL correspondiente. Una vez ajustado el PFL, tendremos un buen nivel de señal. Dicha señal de sonido será conducida mediante los cables de inserto hacia el procesador. Estos cables van conectados a la entrada de inserto de cada uno de los cortes utilizados. Este es el procesador de efectos de sonido utilizado en la práctica, al cual llega el sonido procedente de la mesa de mezclas mediante el cable de inserto mencionado anteriormente. Se trata de un dispositivo electrónico que modifica uno o varios parámetros de la señal de entrada para poder obtener otra señal procesada distinta a la original. El primer potenciómetro corresponde con el ajuste de nivel de señal de entrada. Este deberá coger la máxima señal posible para obtener un buen nivel de salida. Es importante que dicha señal o sonido no se sature. Sabremos si está saturado cuando el LED se encienda en color rojo. El siguiente potenciómetro
llamado mix, corresponde con el porcentaje de sonido que queremos procesar. Lo colocaremos al 50%. El potenciómetro de la derecha, conocido como output, corresponde con el nivel de salida. Este lo pondremos al máximo para obtener un buen nivel. El cuarto corresponde con el modo o efecto que le queremos proporcionar al sonido que nos llega de la mesa. Lo colocaremos en este caso en Hall 1. Se trata de un efecto de tiempo que simula el campo sonoro en una sala grande. Posee un tiempo de reverberación alto y da profundidad. Por último, el quinto potenciómetro corresponde con la acentuación del modo o efecto que hemos elegido en el potenciómetro anterior. Se colocará a la mitad. Ya tendremos el sonido procesado con el efecto deseado, que será devuelto a la mesa de mezclas por su cable de inserto correspondiente. Una vez configurado el procesador de efectos, procederemos a escuchar el sonido procesado en las cajas acústicas correspondientes. Para ello, mandaremos el sonido final del corte 2 y 3 al main mix. Activaremos los botones correspondientes, subiremos los fader y a continuación ajustaremos la panorámica, girando el potenciómetro de pan de cada corte a la izquierda o derecha. Subiremos el main y se escuchará la canción con el efecto aplicado en el procesador. A continuación, vamos a conectar el procesador de efectos mediante envíos y retornos auxiliares. Para ello, conectaremos las salidas AUX 1 y 2 de la mesa a la entrada del procesador y la salida de este a la entrada de AUX Return 1 LIR de la mesa de mezclas. Una vez conectada la mesa de mezclas con el procesador, pasaremos a conectar un móvil al canal 2 y 3. Ajustaremos el PFL del sonido que éste reproduzca como hicimos anteriormente. Ahora vamos a girar estos potenciómetros rojos que corresponden con los auxiliares. En el corte 2 giraremos el 1 y en el corte 3 el 2. Posteriormente subiremos los faders a 0 y así mandaremos el sonido procedente del móvil a los auxiliares AUX, situados en la parte superior derecha de la mesa de mezclas. A continuación, giraremos los potenciómetros AUX 1 y 2 a 0, al punto central, para enviar finalmente nuestro sonido hacia el procesador. Allí, la señal de sonido será procesada según el efecto aplicado, como vimos anteriormente. Ahora bien, para recibir dicha señal de nuevo en la mesa, debemos dejar girados hacia menos infinito todos los potenciómetros del grupo AUX Returns, salvo el número 1, que corresponde con la entrada de retorno auxiliar 1 LIR de la mesa que configuramos antes. Con este último potenciómetro se controla el porcentaje de sonido procesado introducido en el main mix, respecto al sonido sin procesar. Si subimos el main mix se escuchará nuestra señal de sonido procesada. En el apartado avanzado vamos a ver la configuración del procesador interno de la mesa de mezcla. En este caso mostraremos su instalación. Para ello conectaremos un teléfono móvil por medio de un mini jack a las entradas de línea de la mesa de mezcla Behringer Scenic 2442FX y conectaremos dos canon hembras a las salidas L y R que se conectarán por medio de un canon macho a la entrada de línea de esta caja acústica DAS DS108A. Una vez conectados nuestros dispositivos, como en el esquema mostrado anteriormente, vamos a empezar con el funcionamiento de este apartado, en el que configuraremos el procesador de efectos interno de esta mesa de mezclas. Para ello, vamos a enviar una pista de audio procedente de un teléfono móvil a los cortes 2 y 3 de la mesa de mezclas. Con el PFL de ambos cortes bien ajustado, vamos a ajustar los potenciómetros AUX 3 FX de ambos cortes dejándolos a 0 en su punto central. Esto enviará la señal al procesador de efectos interno de la mesa,
y seguidamente subiremos los fares de cada corte a 0 para que ni amplifiquen ni atenúen la señal. Ahora nos ubicaremos en la parte superior derecha de la mesa de mezclas. Allí ajustaremos el potenciómetro AUX SEN 3 FX, haciendo que el indicador del procesador de efectos oscile entre -3 y -6, para obtener un buen nivel de señal y evitar que se encienda el piloto de clip, lo que indicaría que se está saturando la señal. Ahora ajustaremos el potenciómetro de retorno serial 3 para ajustar el porcentaje de sonido procesado que queremos enviar al main mix. Ahora vamos a elegir el efecto que queremos aplicar a nuestra señal de audio con el potenciómetro Program. Giraremos el potenciómetro hasta elegir el efecto deseado de entre los que dispone nuestra mesa. Una vez elegido el efecto, pulsaremos el potenciómetro para guardar el cambio. Nosotros hemos elegido el número 3, que es el efecto Big Hole. Y si subimos el file de main mix, deberíamos poder escuchar el sonido ya procesado. Si pulsamos los botones de envío al main de ambos cortes, enviaremos sonido plano a la salida principal. Ahora, si giramos de nuevo el potenciómetro de retorno serial 3 completamente a la izquierda, podremos escuchar el sonido limpio, sin ningún tipo de procesamiento. Y cuanto más giremos el potenciómetro a la derecha, más procesado será el sonido que escuchemos. Esta mesa también nos da la opción de si pulsamos el botón Main Mix to Subs, podemos enviar el sonido procesado a los distintos subgrupos, tanto 1 y 2 como 3 y 4. Por nuestro caso, no lo pulsaremos ya que queremos enviar el sonido a la salida main. Y hasta aquí esta práctica sobre el procesador de efectos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo.